Molt bé, Alfredo. Parlem de la portería del Barça. Sí, sabéis que el Barcelona tiene ahora un problema importante en la portería porque, como comentaba antes Albert, Ter Stegen es un grandísimo portero, pero no está muy a gusto con su situación en el club. Lo dijo el otro día y él, si no cambian las cosas, quiere tener una certeza de cara al futuro. El Barcelona tiene un portero muy controlado y que para ellos es el futurible para cuando Claudio Bravo se marche, porque es muy joven, ¿no? Estamos hablando, en algunos medios ha salido el nombre de Gianluigi Donnarumma. Donnarumma es un jugador de 1,96 y de tan solo 17 años. Ariedo Braida ha estado muchas veces viendo al Milán y también Rubén Fernández. A él y a Romagnoli, que es un lateral que también interesa al Barcelona, también muy joven. El problema está en que su representante es Mino Raiola y casi con total seguridad el Milan le va a conseguir renovar. Este jugador tiene una ficha de 160.000 euros y el Milan le va a ofrecer 1 millón de euros más bonus. Pero el Barcelona, aun renovando al jugador, no lo quiere dar por perdido, por una ventaja. Al ser menor de edad, el máximo que puede vincular el Milan es el año 2019. De ahí que el Barcelona esté empeñado en que sigan Bravo y Ter Stegen. Cuando Bravo concluye su contrato, Donnarumma sería la alternativa. Y esta situación con Ter Stegen está precipitando los acontecimientos. El Barcelona está intentando frenar la renovación, pero casi con total seguridad lo va a conseguir porque Berlusconi se ha prometido que este jugador no se le marche. Pero, como insisto, hasta el año 2019 sería la alternativa si aguantan Claudio Bravo y Ter Stegen en la porteria del Barça. Molt bé, doncs Alfredo Martínez, que és una persona bastant ben relacionada, té contactes i paraula d'Alfredo Martínez.